relajantes neuromusculares no despolarizantes, como son los aminoesteroideos o las bencililisoquinolinas. De los aminoesteroideos, los representantes son pancuronio, rocuronio y becuronio, y de las bencililisoquinolinas son atracurio y cisatracurio. El que está indicado para SDRA en infusión continua es cisatracurio. Desafortunadamente, por desabastecimiento, muchos países empezaron a utilizar rocuronio y becuronio en infusión, lo mismo que atracurio, pero digamos que la indicación por guías, como vamos a ver, es cisatracurio. Básicamente, el problema de pancuronio, rocuronio y becuronio es el metabolismo hepático que tiene y el metabolismo también renal, mientras que atracurio y cisatracurio se elimina por hidrólisis de Hoffman. Esto hace que estas estearasas plasmáticas, de acuerdo a un pH y a una temperatura, se va a no acumular y a no tener problema en el riesgo de disfunción hepática y renal, pero atracurio genera más flush y más alergias, mientras que cisatracurio es mucho mejor tolerado. ¿Por qué podríamos pensar que sea útil la relajación neuromuscular? Habíamos dicho que había 3 medidas que disminuían mortalidad. Una de ellas es relajación neuromuscular. Y vemos que las guías de la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo 2016 nos muestran cómo hay que usarlo temprano en infusión continua y en pacientes con PAFI por debajo de 150 y recordar que hay un riesgo muy importante de reacción cruzada en los pacientes y que pancuronio puede producir taquicardia, cruronio y becuronio también tienen riesgo de taquicardia y broncoconstricción y que básicamente atracurio libera mucha histamina y que el más seguro de todos definitivamente es cisatracurio y por eso está indicado, por ejemplo, en estas guías. También las guías nos muestran cómo cisatracurio es el que produce menos desequilibrio hemodinámico y taquicardia clínica y no libera histamina, mientras que las otras moléculas tienen un mayor riesgo cardíaco. El BMG Open de Respiratory Research del año pasado, 2019, que son las guías para el manejo del SDRA, también recomendaba la infusión de cisatracurio por 48 horas, un inicio temprano en paciente bajo pronación con sedación profunda y con PAFIs por debajo de 150 y recomendaban siempre acompañarlo de ventilación de protección pulmonar y ahorita OPS-OMS recomienda bolos de cisatracurio y si el paciente persiste desacoplado, utilizar una infusión de 48 horas. Ahora, esta publicación de COVID severo del New England Journal nos dice que definitivamente sí hay que pensar en esta injuria pulmonar autoinfligida y que básicamente el objetivo de la analgesia y la sedación es por una parte manejar el dolor, el distrés y la disnea de los pacientes, el manejo del drive respiratorio excesivo que tienen, por otra parte favorece la sincronía paciente-ventilador y mejora un poquito la tasa metabólica, pero además hace una recomendación de los agentes bloqueantes neuromusculares en pacientes que estén ya profundamente sedados con hipoxemia refractaria, quienes continúan utilizando músculos accesorios. Entonces, ¿por qué pensaríamos que puede servir la relajación neuromuscular en COVID-19? Básicamente porque vamos a asegurar esa ventilación de protección pulmonar que les conté, porque se limitan los esfuerzos espontáneos y las asincronías, porque prevenimos Billy y SPCIL en paciente intubado, le ponemos un tope a la presión plató, presión meseta, minimizamos volutrauma, neumotórax y barotrauma. Y vamos a encontrar un menor consumo de oxígeno, algunos efectos a nivel inflamatorio, efectos inmunomoduladores, y vamos a encontrar entonces estos beneficios. El primer estudio que nos mostró la disminución de mortalidad relacionada con el cisatracurio fue el estudio Acurasis, publicado en New England en el 2010, que encontró, siendo un ensayo clínico controlado aleatorizado con placebo, que la infusión por 48 horas de cisatracurio reducía mortalidad a 90 días en pacientes con SDRA, en particular aquellos con PAFI por debajo de 120, y teníamos pacientes con más días libres de ventilador. Entonces, ¿qué mostraba? Que había una mayor probabilidad de sobrevida en este grupo de pacientes con cisatracurio. Luego existieron varios metaanálisis, este que buscaba encontrar qué tratamientos farmacológicos disminuían mortalidad SDRA y encontró que cisatracurio reduce mortalidad a 28 días, el RR es de 0.66, o sea, por debajo del 1, por lo cual es un factor protector, y este en Critical Care también 3 estudios, 431 pacientes, y también redujo el riesgo de muerte a 28 días, egresaban más fácil de UCI, menor estancia en el hospital y menor riesgo de barotrauma. Pero acá le hicieron profundas críticas porque aunque eran 20 centros distintos de los originales, estaban 3 de los autores del primer estudio del grupo de Papazian, que son el doctor Al-Shahani,
Forel y Papazian, que eso fue parte de las críticas que le hicieron, por ejemplo, a este metaanálisis, pero cuando uno mira los análisis, hay menor mortalidad hospitalaria, está a favor del relajante neuromuscular, hay menor barotrauma y no aumentaba el síndrome de debilidad adquirida en UCI ni el tiempo en ventilación mecánica. Este estudio Umbrella básicamente buscaba ver qué intervenciones actuaban en disminución de mortalidad y confirmó lo que ya les mostré, que volúmenes bajos, o sea, la ventilación de protección pulmonar, el prono y el cisatracurio disminuía mortalidad en paciente con SRA, pero también aumentan las publicaciones sobre la posibilidad de que disminuyan los marcadores de injuria epitelial y endotelial en estos pacientes con SRA y su papel como inmunomodulador. Entonces, este de Sotail 2018 nos muestra, ellos querían básicamente determinar si el líquido pulmonar en pacientes con SRA moderado o severo había alguna diferencia entre los lavados bronquialveolares de los pacientes con cisatracuria y los que no, y básicamente lo que encontró es que sí, que los relajantes neuromusculares tienen un papel muy importante en inflamación, que minimizan el bili por un efecto directo antiinflamatorio, y lo explican básicamente en esta que es como un editorial, un comentario a esta primera publicación de Sotil, que hay una disminución en la interleuquina 6 y en la interleuquina 8 y que hay receptores de acetilcolina en el epitelio, en el endotelio y en los leucocitos CD14. Entonces, que por esto podría encontrarse menores biomarcadores de inflamación en los pacientes. Entonces, los pacientes que tienen SRA, ustedes saben que tienen ocupado el alveolo por todos estos marcadores tan importantes e inflamatorios, especies reactivas del oxígeno, citoquinas, fibrina, agua, edema proteico, mallitas de fibrina, todo lo que ustedes se imaginen. Pero encontraron que estos pacientes tenían menores interleuquinas 6 y 8, menor factor de von Willebrand y menor SPD, que es un factor inflamatorio, y que esto tenía más efecto en PAFIS por debajo de 120. O sea, en pacientes más severos se veía el beneficio del bloqueo neuromuscular y con esta publicación ellos proponen que hay una menor injuria epitelial y endotelial, siempre y cuando el paciente sea un caso de moderado a severo con PAFIS por debajo de 120 y solo si tenían estrategias de ventilación protectora. Esto podría servir en COVID-19. Se plantea que podría ser útil dado toda esta información de tormenta de citoquinas con las que nos han bombardeado desde que empezó la pandemia y todas las estrategias que tratan de disminuir la producción de citoquinas, pero el año pasado aparece esta publicación del grupo PETAL, que es el estudio ROSE. Y este estudio ROSE es el primer estudio que dice que no mejora mortalidad. Y es muy importante conocerlo porque este es un estudio de 1000 pacientes aleatorizados, 500 a un lado, 500 al otro, 500 pacientes con sedación profunda y relajación neuromuscular con cisatracurio y el otro con sedación ligera. Y realmente el estudio, las poblaciones eran muy parecidas, pero el estudio lo suspendieron por futilidad, básicamente porque daba como lo mismo ponerle sedación profunda y cisatracurio o no, porque la mortalidad fue igual en los dos grupos, pero este grupo de relajación neuromuscular y sedación profunda sí tenía más complicaciones, como más eventos cardiovasculares y estaban más inactivos. Entonces lo suspendieron. Y también aparecen otras publicaciones como esta que se llama Bloquear o no bloquear, que es también de este año, en el cual ellos plantean el acurasis comparado con el ROSE. Y el problema claramente es que aunque dice que no hay diferencia en mortalidad, hay algunas dudas metodológicas del ROSE que ya las vamos a ver. Y lo otro es que adicional a eso, sí se debe plantear el uso de bloqueo neuromuscular como una estrategia de salvamiento en el SRA severo. Pero ¿cuál fue la respuesta del mundo frente a la publicación del Rose? Que nos dice 9 años después que no sirve lo que nos habían dicho que sí servía. Entonces, hay 6 cartas al editor publicadas en New England que hacen duras críticas al Rose Trial y básicamente les comparto estas. Lo primero es que menos del 40% de los pacientes incluidos en el estudio Rose fueron pronados. Eso es inconsistente con el estudio PROSEBA. Y cuando uno se lee el PROSEBA mostró que la disminución de la mortalidad en el grupo prono bajaba de un 32% a un 16%. Luego no cuadra que no pronen los pacientes cuando ya hay un estudio de un año antes que nos muestra este impacto en el 50% de la mortalidad en el grupo pronado. Entonces no cuadra que solo el 40% de los pacientes de los dos grupos fueron pronados. Y aparte de eso se vieron varias cosas. Lo primero es que excluyeron 655 pacientes que ya tenían relajación neuromuscular. Entonces, realmente no eran 1000 pacientes, sino que eran 1700, de los cuales 655 ya estaban en cisatracuria.
Y de estos que quedaron, tuvieron que pasar 86 al grupo de cisatracurio, tuvieron que ponerle la molécula. Entonces, realmente, pues la crítica es por qué excluir estos pacientes. Sí, estos pacientes ya se los habían puesto. Dos, que estaban mezclados pacientes que tenían criterios de Berlín y los que no lo tenían, porque había pacientes que no tenían PAFI, sino solo SAFI. Y pues era como distintos peras y manzanas. No evaluaron asincronías y excluyeron pacientes con severa hipoxemia y no incluyeron pacientes con SRA severo. Y sale este metaanálisis este año del doctor Ho, que es muy bonito porque es el primer metaanálisis que incluye todos los estudios a favor de la relajación neuromuscular, pero incluye el Rose Trial. Entonces es el primero que incluye un estudio que dice que no sirve relajar los pacientes y básicamente lo que dice es, venga, no disminuye mortalidad, no disminuye días de ventilador ni disminuye la duración de ventilación mecánica, pero mejora la PAFI y los índices de oxigenación y mejora el barotrauma. Y ustedes saben que un paciente que mejora oxigenación, pues es un paciente que hace menor falla orgánica relacionada con la enfermedad. Y por otra parte, hay menor barotrauma, que ustedes saben lo que es tener un paciente con SRA y un tubo de tórax que no se puede pronar, que le fuga, que hace enfisema subcutáneo. Sé que todos lo hemos visto en todos los países. Ahora, con respecto a la dosis, el estudio Papazian de la Curasis, básicamente proponía una dosis de 15 miligramos bolo y una infusión de 37.5 miligramos hora, pero se le ha hecho la crítica porque no es lo mismo tener un paciente de 150 kilos, 120 kilos con 7.5 o una mujer anciana de 40 kilos con 37.5 miligramos hora. Por eso se prefieren dosis por microgramo, kilogramo minuto, como el de estos autores, que la idea es manejar una infusión de 2 a 3 microgramos kilo minuto. Se pueden hacer infusiones también de 3 a 5 o de 5, guiado por tren de 4, que es la electroestimulación, para buscar una meta de relajación de 1 o 2 del TOF. ¿Qué más deberíamos saber? Si hay evidencia a favor de otros relajantes neuromusculares. Hay una publicación 2017 de cisatracurio versus atracurio. Realmente les va muy bien igual en SDRA, pero los pacientes de atracurio tenían más liberación de histamina, flush, hipotensión y taquicardia, y el perfil de seguridad fue mayor para cisatracurio, y el cisatracurio no se alteraba por disfunción multiorgánica ni por función renal y hepática. También se comparó cisatracurio con becuronio, pero había mayores desenlaces mejores frente a cisatracurio por menos días de ventilación mecánica y menores días en cuidado crítico, que esto es importante en tiempos de pandemia. Y hay publicaciones con rocuronio, pero esta, por ejemplo, que es exitosa, solo tiene 10 pacientes. Y esta guía de Wisconsin básicamente nos dice que no se puede utilizar o sea, sí se recomienda rocuronio y becuronio como primera elección para Wisconsin, siempre y cuando el paciente no tenga esteroides sistémicos. Pero como el recovery nos dice que hay que ponerle esteroides sistémicos a todos los COVID, pues aquí tendríamos como este problema con el rocuronio. Y por otra parte, dicen que si el paciente tiene disfunción hepática o renal, prefiere atracurio, pero si el paciente hace hipotensión o alergia o liberación de histamina, páselo a cisatracurio. Luego es más seguro cisatracurio y los artículos, digamos que sí mostrarían superioridad frente a otras moléculas. Pero nos tendríamos que preguntar por qué se mueren tanto los pacientes con COVID y claramente es por este fenómeno del que hablamos al inicio de la perfusión, la persistencia y la hipoxemia micro y macrovascular. Y se ha visto que hay un fenómeno trombótico muy importante y así como el ébola es el virus prohemorrágico por excelencia, el SARS-CoV-2 es el virus protrombótico por excelencia y produce una coagulopatía de predominio hipotrombótico. Y se empezó a ver entonces tromboembolismos pulmonares en estos pacientes y también microtrombosis en las autopsias. Y vemos cómo se empieza a ver que los pacientes que tenían SDRA y se le ponía heparina de bajo peso molecular en los primeros 7 días, reducían la mortalidad hospitalaria en un 48% y la mortalidad 28 días en un 37%. Por otra parte, por ejemplo, la Sociedad Italiana de Trombosis y Hemostasia, que los italianos fueron los primeros en tomar en serio este fenómeno trombótico, hablan fuertemente de recomendar heparina bajo peso molecular, heparina no fraccionada o fondaparinox a dosis de tromboprofilaxis en todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 y solamente si hay contraindicación usar medidas mecánicas y además empiezan a recomendar una dosis intermedia en pacientes que tengan un mayor riesgo. La Sociedad Española de Cardiología reconoce también este riesgo trombótico, considera que hay un efecto antiinflamatorio de las heparinas de bajo peso molecular y hablan de la dosis profiláctica, de la dosis intermedia, de la dosis terapéutica y de la dosis extendida y aparecen las dos publicaciones del doctor Clock.
El doctor Klok en Holanda hace un primer protocolo de estos tres hospitales que lo hace con nadroparina y su primera publicación se llama Incidencia de complicaciones trombóticas en pacientes críticamente enfermos con COVID-19. Y la segunda publicación que la hace 2 meses después se llama Incidencia acumulada. Y es porque él coge 184 casos, creí que lo tenía en la siguiente diapositiva, pero básicamente él coge 184 casos y en su primera publicación había 25 tromboembolismos pulmonares, 3 ACVs isquémicos y 3 trombosis en otra zona. Y después él nos muestra cómo, siguiendo a esos pacientes a lo largo del tiempo, estos 184 pacientes ya se volvieron 65 embolismos pulmonares, 7 trombosis cerebrales y 7 trombosis en otras zonas. Entonces, claramente él dice, el riesgo trombótico es muy superior a lo que nosotros pensábamos y él muestra cómo, por ejemplo, ellos utilizaban nadroparina a dosis de 2.850, o sea, la de 0,3, y la pasan a 5.700 y luego la van aumentando la dosis conforme aumenta el conocimiento sobre esta protrombosis en COVID-19. Como ustedes saben también, a Nueva York lo golpeó muy duro la pandemia y ellos entonces Mount Sinai saca unas publicaciones cortas y muy rápidas en las cuales ellos dicen, creemos que la anticoagulación sistémica se correlaciona con mejoría de la sobrevida y no sangran tanto. Y dice, el riesgo de la anticoagulación sistémica fue bajo, con una tasa de hemorragia levemente aumentada que los pacientes que no recibieron anticoagulación. Solo sangraron 3% de los anticoagulados plenos versus 2% de los que no anticoagularon. Y la Sociedad de Trombosis y Hemostasia considera que sí hay unos pacientes que tienen más riesgo, como los que tienen dímero D alto, ferritina alto, linfopenia y antecedentes, y que hay que considerar la función renal para la dosis de los anticoagulantes y que si el paciente tenía mayor riesgo, pues ponerle unas dosis de mayor riesgo y si tenía trombocitopenia inducida por heparina o alergia, ponerle fondaparinux. Entonces ellos hacían esta recomendación siempre de acuerdo a la función renal y ya sea dosis profiláctica, intermedio de mayor riesgo y dosis plena. Ahora, ¿qué dice la guía de CHES sobre tromboprofilaxis en COVID-19? CHES recomienda tromboprofilaxis en todos los pacientes hospitalizados y preferir la farmacológica sobre las medidas mecánicas, que todos los pacientes críticos tengan tromboprofilaxis farmacológica a menos que tengan contraindicación y realmente la única contraindicación que dan las guías es que tengan menos de 25.000 plaquetas y preferir heparina de bajo peso molecular o fondaparinux sobre la heparina no fraccionada y recordar que la heparina de bajo peso molecular o el fondaparinux o la heparina no fraccionada, preferible sobre los nuevos anticoagulantes orales. No recomiendan ni el uso de dabigatran, rivaroxaban ni apixaban. Y recomiendan además dosis estándar sobre dosis intermedia. En paciente crítico, CHEST no recomienda la adición de tromboprofilaxis mecánica a la farmacológica, pero otras guías sí lo recomiendan, hacer lo que se llama la tromboprofilaxis multimodal, y yo en particular creo que sí hay que hacerla, tanto la enoxaparina o fondaparinox o nadroparina o dalteparina o heparina no fraccionada, más las medias antiembólicas y la compresión neumática intermitente, porque el paciente crítico tiene sumatoria de factores de riesgo, y solo utilizar medidas mecánicas si hay contraindicación. Aparte de eso, en los pacientes con TEP y TBP, recordar que si uno medio sospecha trombosis, lo anticoagule pleno. Si es confirmado, también lo anticoagule pleno, pero preferir las heparinas de bajo peso molecular. Y en el paciente NUCI, en el paciente crítico, recomiendan que siempre sea parenteral, no oral, recomiendan heparina de bajo peso molecular o fondaparinux sobre la heparina no fraccionada. Esta recomendación la hacen porque si ustedes recuerdan la Guía Europea de Tromboembolismo Pulmonar del año pasado, 2019, decía que a los TEP les podíamos arrancar de una apixaban o rivaroxaban como nuevos anticoagulantes orales si eran pacientes de bajo riesgo. Entonces, realmente, pues Chess es muy claro en que en COVID no tiene cabida los nuevos anticoagulantes orales, aunque unos grupos franceses, otros italianos lo están empezando a usar, pero que la evidencia es insuficiente, que hay demasiada interacción farmacológica y en paciente crítico la absorción es errática. Por otra parte, si el paciente tiene riesgo de sangrado e incluso en falla renal, siempre prefiere heparina de bajo peso molecular o fondaparinox sobre la heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque exponemos menos a las enfermeras. Si yo pongo heparina no fraccionada para tromboprofilaxis, la enfermera tiene que entrar 3 veces
a ponerle al paciente, porque la dosis óptima es 5.000 cada 8, pero digamos que todos, no sé si ustedes también allá, nosotros aquí usamos 5.000 cada 12 como tromboprofilaxis en paciente renal o que tiene indicación de heparina no fraccionada, pero estás exponiendo a esa enfermera que vaya 2 veces a chuzar el paciente. Como la idea es exponer menos al personal, la guía CHES prefiere estrategias de una sola vez al día. Anticoagular por 3 meses mínimo y recordar que en choque siempre considerar trombolisis. En cuanto al manejo del dolor y la sebanalgesia en UCI, esto es bien importante porque se sabe que las enfermeras no están satisfechas con la manera en que los intensivistas manejamos el dolor y varios estudios muestran que solo el 42% de las enfermeras están satisfechas con el manejo que damos y además que se debe ampliar la iniciativa del dolor como quinto signo vital y debe ser muy intenso en los pacientes mecánicamente, pues ventilados mecánicamente, porque se ha visto que sus pacientes sufren mucho y la American Pain Society nos dice, el paciente ventilado tiene mucho dolor. Es importante que hagamos gestión de ese dolor y las UCIs deben tener herramientas validadas para evaluar y manejar el dolor de forma rutinaria y repetitiva por cada turno. Existen varias guías de práctica clínica y lo que sí se ve es que el uso de guías y protocolos para manejo apropiado e individualizado del dolor va a servir muchísimo más. Y las guías recomiendan que el dolor se monitorice de rutina por turno en los pacientes críticos. Ellos recomiendan utilizar 2 escalas, BPS o CPOT, que son las que están validadas al español. Campbell también sirve, pero pues esto es importante recordarlo. Y también es importante ver que la pseudoanalgesia debe acompañar al paciente siempre, desde que lo inducimos y lo intubamos, sedarlo profundo cuando está intubado, pronado y relajado, la sedación ligera cuando está mejorando, un despertar tranquilo mientras lo extubamos y el concepto tan importante de rotación opioide y manejo del dolor. Y este es un concepto súper bonito que hay que introducir a las unidades de cuidado intensivo, que es la rotación de los opioides. Ahora recuerden que uno debe titular la sedación de acuerdo a una meta y de acuerdo a eso uno pone la dosis del medicamento y los combinados, siempre buscar la menor interacción farmacológica y que tengan metabolismo corto y corto tiempo de acción. Entonces, si yo quiero una sedación profunda, por ejemplo, puedo elegir propofol fentanil o remifentanil midazolam o fentanil midazolam o propofol remifentanil y obviamente a dosis de sedación profunda. Si yo quiero un paciente muy despierto, puedo poner propofol fentanil bajito, propofol remifentanil bajito, remifentanil dexmedetomidina, hidromorfona dexmedetomidina, cualquiera de estas combinaciones dependiendo de la dosis que yo quiero y obviamente integrar este concepto tan importante de rotación opioide. Entonces, para concluir, recuerden que la hipoxemia en COVID requiere un enfoque y un manejo pues en un escenario ideal y que muchas veces no tenemos los medios para ese escenario ideal. Hay que recordar la importancia de la ventilación protectora o lo más protectora posible en los pacientes, la relajación neuromuscular y la pronación. Recordar que hay múltiples causas de falla ventilatoria en COVID y que no todos son neumonía en SRA, que hay múltiples mecanismos de la hipoxemia y que hay que tener un paciente bien sedado de acuerdo al momento que está viviendo en la UCI. Se sabe que hay estrategias que disminuyen mortalidad en SRA como estas tres y pues ahorita la anticoagulación y el esteroide y que la relajación neuromuscular cuando la usamos va a mejorar sincronía. Tenemos pulmones que se dejan reclutar por el ventilador de forma más uniforme, que intercambia mejor el gaseoso y vamos a tener mejor control de los volúmenes y presiones ejercidas por el ventilador y lo más importante, vamos a evitar el SILI y el VILI. El manejo antitrombótico, pues ya sabemos todo lo que se ha visto de dímero de elevado, de fibrinógeno, y que los pacientes que tienen CID por criterios del ISTH se mueren el 71%, o sea, 3/4, y que es racional utilizar heparinas de bajo peso molecular, fondaparinox y heparina no fraccionada para el manejo, pero que falta definir la dosis y definir estudios. Entonces, eso era como lo que a grosso modo les quería contar. Obviamente uno podría hacer una charla de cada tema gigante, pero pues la idea era condensar cómo hay que tener en cuenta estas estrategias para los pacientes. No